Buenas tardes, muchachos. ¿Se oye y se ve bien? Buenas tardes, profe, sí. Ok, a ver si alguien me acompaña prendiendo la cámara para hacer esto un poquito más humano. Gracias, Jason. Gracias, Luis Esteban. Ok, cuénteme, ¿cómo le fue en el examen? Jason. Ay, profe, la verdad no sé. ¿Ah? La verdad no sé. No sabe. Sí, lo sentí rodillo ahí. Ya. Bueno, yo espero revisarlo, creo que mañana o el miércoles. Depende de las actividades. ¿Y a usted, Luis Esteban? También, profe, también lo sentí duro, más o menos. Pero espero que bien. Ok. Bueno, ok, bueno, lo que me di cuenta sí es que todos lo bajaron y todos lo entregaron a tiempo. Entonces, está bien. Bueno, entonces vamos a seguir, ¿verdad? Hoy con nueva materia. Entonces, hoy es la clase número 1 del 1 de noviembre. Ya arrancamos otro mes, ya se fue el año. Entonces vamos a arrancar con la ley de Gauss y campos eléctricos. Entonces vamos a decir ley de Gauss y campos eléctricos. El primer punto que vamos a definir es el flujo eléctrico. Entonces teníamos el campo eléctrico, ¿verdad? Que ya lo habíamos definido. Y con él, las líneas de campo. Ahora definimos el flujo eléctrico. Y entonces vamos a decir, ¿verdad? En nuestro modelo que estamos desarrollando ahora, ya desarrollamos el modelo de la termodinámica y lo desarrollamos al nivel de física general, ¿verdad? Van a ver qué bonito es el modelo de termodinámica cuando lo lleven en termofluidos, que ya se ve un poco más profundamente y entonces se explican más cosas y se aprenden a usar las tablas y entonces aprenden ustedes a diseñar máquinas o analizar máquinas y a predecir el comportamiento de ellas. Bueno, ahora estamos desarrollando el modelo
de la parte eléctrica, ¿ok? Los modelos de los campos eléctricos, de los flujos eléctricos, etcétera, ¿verdad? Entonces, ya habíamos definido el campo eléctrico. Ahora vamos a definir lo que le llaman el flujo eléctrico. Entonces, vamos a decir que en este modelo es la magnitud del producto del campo eléctrico por el área perpendicular al campo. Las unidades son Newton por metro cuadrado entre Coulomb. Ok, entonces, vamos a decir esto implica que el flujo, que lo vamos a denotar como con una I mayúscula y un circulito en el medio y con una E abajo, flujo eléctrico, entonces vamos a definirlo entonces como E por A. ¿Ok? Con E perpendicular a A. Entonces, en general, entonces vamos a decir que el flujo eléctrico es igual a E por el área perpendicular. Entonces, esto lo podemos expresar como E por A por el coseno del ángulo entre ellos. Entonces, si tenemos un área, ahí cualquiera, ¿verdad? Y tenemos un flujo atravesando el área, entonces, si tenemos esta es la normal o el vector que representa el área. Ok, entonces este es el vector unitario n, que es el normal, o sea, que podemos escribir que el área vectorialmente es la magnitud del área en dirección de la normal, ¿verdad? Y entonces, aquí vamos a tener un cierto ángulo entre las líneas de campo, para ver cómo lo dibujo, déjenme ver, sí, podemos dibujarlo así, digamos.
Esta es una paralela a las líneas de campo. Entonces aquí tenemos el ángulo zeta. ¿Ok? Entonces, de aquí podemos escribir entonces que E, el flujo, perdón, I, el flujo eléctrico, entonces es E, la magnitud del campo eléctrico por la magnitud del área por el coseno del ángulo que forman entre ellos. Entonces, de aquí podemos concluir dos cosas, ¿verdad? De aquí concluimos que es máximo ¿verdad? El coseno es una función que varía de -1 a 1, pero nos interesa solo la parte que me define el flujo eléctrico. Entonces lo consideramos de 0 a 1 o de -1 a 0, ¿verdad? Porque en -1, en 180 el coseno es -1 y en 0 el coseno es 1. Entonces ahí van a tener el flujo sus valores máximos, ¿ok? Y el valor mínimo, ¿cuándo es? Cuando zeta es 90, ¿verdad? Que el coseno vale 0. Entonces, es máximo cuando zeta es igual a 0. Y es mínimo cuando zeta es igual a 90. ¿Ok? O sea que si esa superficie que está ahí la acostamos y queda paralela a la superficie, a las líneas de campo, entonces el flujo a través de ella es 0. ¿Ok? Pero si esa superficie más bien la ponemos perpendicular al campo eléctrico, entonces el flujo es máximo. ¿Ok? Porque el vector normal del área es paralelo al campo, entonces el coseno vale 1. ¿Ok? Bueno, entonces sigamos. Si tienen alguna pregunta, me pueden interrumpir cuando quieran. Ok, entonces, para cualquier tipo de superficie, esta la podemos dividir en pequeños elementos delta a sub i. Ok, entonces esto implica que el flujo eléctrico en un elemento I es igual al flujo que está pasando por ese elemento I por el delta de área de ese elemento I por el coseno del ángulo entre el flujo que está pasando por I y el área sub I. Entonces esto lo podemos escribir, ¿verdad? Como E punto, el producto punto, ¿verdad? Delta A sub I. Entonces, sumando todas las contribuciones de todos los elementos de área, vamos a tener
entonces que esto implica que el flujo total E, el flujo eléctrico, es igual aproximadamente a la sumatoria en I de los campos eléctricos en cada elemento, punto a delta A sub I. ¿Verdad? Cuando hacemos tender delta A sub I a 0, entonces tenemos ya estrictamente lo que es la definición de flujo eléctrico. Y entonces esto es, por definición, la integral en la superficie de E punto dA. Entonces, para superficies abiertas, lo que quiere decir que 0 menor o igual a zeta y menor o igual a 90, ¿verdad? Entonces, podemos tener una superficie ahí cualquiera, digamos una superficie curva puede ser, ¿verdad? Entonces usted tiene una superficie, digamos que viene así, y aquí se curvea, y después viene por aquí, y viene para acá. Entonces vamos a tener nosotros los flujos, perdón, el campo eléctrico, ¿verdad? Hacia acá. Ok, entonces, si tenemos pequeñitos, cuadros pequeñitos, ¿verdad? Cada uno de ellos va a tener, pero hagámoslo en otro color, digamos en color verde, ¿verdad? Cada uno de ellos va a tener su respectiva normal, ¿ok? Exacto. Entonces, este va a tener la normal, digamos que para acá, ¿verdad? Este otro va a tener la normal hacia acá. Y este otro va a tener la normal más o menos por aquí, ¿verdad? Entonces, en todos los casos, fíjense, se cumple ahí, en todos los casos, ¿verdad? Ustedes pueden dibujar el cita, ¿verdad? Aquí dibujan el cita, aquí dibujan el cita, aquí dibujan el cita, ¿verdad? En todos los casos, que se cumple que 0 es menor o igual a zeta y a la vez es menor que 90, entonces el flujo siempre va a ser la integral
en la superficie de punto DS. Perdón, de A. Para superficies cerradas, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos? Para superficies cerradas vamos a tratar de hacer la superficie, ¿verdad? Digamos que fuera una elipsoide. Entonces vamos a tener algo como así. ¿Verdad? Y aquí ok, como una elipsoide, como una sandía alargada, ¿verdad? Entonces, los campos que vamos a tener, los campos eléctricos, digamos que van a venir por aquí. Ok, entonces, para esta superficie, fíjense que para esta superficie, si tratamos de dibujar los distintos elementos de área, entonces por aquí vamos a tener un elemento de área, ¿verdad? Por aquí vamos a tener otro elemento de área. Ok, y por aquí vamos a tener otro elemento de área. Entonces, para cada caso, podemos dibujarle la normal de cada elemento de área. Entonces, este elemento de área va a tener la normal para acá. ¿Verdad? Este elemento de área va a tener la normal hacia arriba, ¿verdad? Perpendicular al área. Y este elemento va a tener por ahí la normal, ¿verdad? Entonces, fíjense, del lado derecho, ¿verdad? Con el zeta entre 0 y 90, vamos a tener que el flujo eléctrico es positivo. ¿Por qué? Porque zeta está para zeta menor o igual, para zeta entre 0 y 90, ¿verdad? Para zeta, si está entre 0 y 90, entonces implica un flujo eléctrico positivo, o sea, mayor que 0. Y para el zeta que está entre 90 y 180, ¿verdad? Como este caso, para zeta, para zeta 90 estrictamente menor que zeta y menor o igual que 180, ¿verdad? Aquí, ¿por qué es estrictamente menor que 90? Mayor que 90, porque en 90 el flujo es 0, porque coseno de 90 es 0. Además, aquí tendría que haber escrito lo mismo, menor estrictamente que 90, porque en 90 es 0. Entonces, para estos ángulos que son mayores de 90 y menores o iguales a 180, entonces esto implica
Esto implica un flujo eléctrico menor que 0, ¿verdad? Porque es E por A, por el área perpendicular, por el coseno de 180 o coseno que esté mayor de 90, menor que 180, siempre va a dar negativo. ¿Ok? Entonces, el flujo, pero en general, podemos escribir también que phi eléctrico es igual a la integral, ahora es cerrada, porque es una superficie cerrada, ¿verdad? Por E punto dA. ¿Ok? Y esto podemos escribirlo también como el E normal, la integral sobre la superficie cerrada del E normal por dA, ya quitándole o sea, obteniendo la componente normal a al área, ¿verdad? Entonces ponemos donde EN es la componente normal al área, ¿verdad? Y entonces podemos escribir una ecuación muy sencilla. Podemos escribir que las líneas de campo saliendo menos las líneas de campo entrando es igual al flujo neto. Bien, ese es el concepto entonces de flujo eléctrico. Ahora hay otra herramienta que desarrolló Gauss que se llama la ley de Gauss. ¿Ok? Y entonces vamos a escribirla y vamos a aprender a usarla. La ley de Gauss. Entonces dice, consideremos una carga puntual y una superficie esférica alrededor de ella. Ok. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Ok, bueno, vamos a ver. Pensemos que tenemos una carga puntual aquí. Digamos una carga positiva, entonces la vamos a dibujar roja. Y que tenemos una superficie alrededor de ella. Simplemente nos imaginamos una superficie alrededor de ella. ¿Verdad? Esa superficie, ¿qué es lo que pasa? Que la ventaja de estas superficies que se desarrolló Gauss, ¿verdad? Si aquí tenemos una carga positiva, entonces siempre el vector de campo va a ser paralelo al vector normal de la superficie, ¿verdad? Entonces, si ahí tenemos E, aquí vamos a tener N. Vamos a dibujarlo con un poquito más grueso para que se vea mejor.
Ok, entonces aquí tenemos N, siempre es paralelo a E. Ok, entonces decimos, podemos decirlo de dos maneras. Esto implica que E es perpendicular al delta de área, ¿verdad? Que estamos analizando, ¿verdad? O sea, el pedacito de área esta. Este pedacito de área aquí, ¿verdad? Ok, entonces E es perpendicular al delta de área ¿verdad? Este es el delta de área y, ok, o podemos decir también, podemos expresar eso como que el vector o el vector E es paralelo al vector de área sub I, ok. Entonces, esto tiene una ventaja, muchachos. Vean la ventaja que tiene esto. Esto tiene la ventaja de que siempre E punto delta, el del área que estemos considerando, siempre va a ser la magnitud del campo E por el delta de área que estamos considerando. Y entonces, de aquí podemos escribir que el flujo neto entonces es I E igual a la integral cerrada de E punto de A, que se convierte en la integral cerrada de E por dA. ¿Por qué? Porque el coseno es 1. Y como esta esfera tiene un radio constante, ¿verdad? Es una esfera alrededor de la carga, pero con radio constante, entonces ¿qué? El E puede salir de la integral, porque E a un cierto R, ¿verdad? Vimos que tiene un cierto valor, entonces E puede salir de la integral. Entonces podemos escribir entonces esto implica que el flujo es igual a E por la integral cerrada del dA, ¿verdad? Y entonces tenemos donde E, ya vimos que es KE por Q entre R al cuadrado. En la superficie gaussiana tiene un valor constante en toda la esfera. ¿Por qué? Porque solo depende de R. El resto son constantes. ¿Ok? Entonces, ese es el valor constante. Y la integral cerrada del dA se convierte en el área total de la esfera. O sea, 4pi por R al cuadrado. Entonces, fíjense lo que pasa. Entonces, quiere decir, esto implica que IE, el flujo eléctrico, es igual a KE Q, ¿verdad? Entre R al cuadrado por 4pi R al cuadrado, 4pi R al cuadrado. Y resulta que aquí entonces se van los R's y entonces esto resulta que es 4pi de KE
por Q. Pero ya habíamos visto también, pero KE es igual a 1 entre 4 pi epsilon 0. Entonces sustituimos y entonces implica que el flujo eléctrico se convierte en Q entre epsilon 0. ¿Ok? Ahora consideremos entonces, vean a lo que se redujo el flujo, ¿verdad? A Q entre epsilon 0. O sea, que dentro de la superficie gaussiana, si tenemos una carga Q, entonces el flujo eléctrico total es el valor de la carga entre la permitividad en el vacío. ¿Ok? Bueno, si ahora consideramos varias formas de superficies alrededor de la carga, ¿verdad? Entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer el caso general. Entonces, vamos a hacer, digamos que tenemos la carga, ¿verdad? La misma carga. Q. Y ahora tenemos varias superficies gaussianas. Digamos que vamos a tener una esférica alrededor de la carga. Vamos a tener un elipsoide alrededor de la carga, ¿verdad? O digamos que vamos a tener un cubo raro extendido ahí. Un cubo que lo podemos representar como eso. Y tenemos una superficie también arbitraria. Ok, y vamos a tener una superficie arbitraria ahí cualquiera, ¿verdad? Alrededor, que tiene una forma como ustedes quieran, ¿verdad? Una superficie que puede ser así. Entonces fíjense que, ojo, vamos a tratar de imaginarnos, porque esto es necesario entenderlo bien, porque se aplica. Entonces, el flujo ya hemos visto que es perpendicular a la carga y sale radial, en forma radial, ¿verdad? Ok, y ustedes pueden dibujar todas las líneas de campo que quieran, ¿verdad? Etcétera. Y entonces, vemos por un análisis simple, ¿verdad? De lógica, vemos que el número de líneas de campo que cruzan, digamos, vamos a llamarlas por nombre, ¿verdad? Vamos a llamar que esta es S1, esta es S1, esta es S2, la superficie 1, la superficie 2 y la superficie 3. Y podemos hacerlo con el número de superficies que ustedes quieran. Pero el número de líneas que cruzan S1 fíjense que es igual al número
de líneas de campo que cruzan S2 y es igual al número de líneas que cruzan S3. Y entonces aquí viene lo genial de Gauss. En general, podemos establecer que el flujo neto a través de cualquier superficie cerrada siempre es igual a Q entre epsilon 0. Q entre epsilon no la tengo aquí, vamos a ver si la encontramos por aquí. Epsilon 0. Sin importar la forma de la superficie, donde Q es la carga encerrada por la superficie. O sea, es igual a Q encerrado. Y eso fue lo grandioso que hizo este señor Gauss. Ok, entonces, veamos el otro caso. Para cargas fuera de la superficie, tendremos, ¿verdad? Que si aquí tenemos la carga nuestra, ¿verdad? Aquí tenemos más Q. Y entonces tenemos líneas de campo por todo lado, ¿verdad?
¿verdad? Entonces, para cualquier superficie que esté fuera de la carga, sea cerrada o sea abierta, digamos que ustedes tienen aquí dos superficies, digamos que una aquí y otra aquí, ¿verdad? Entonces, el número de líneas, aquí se ve claramente que el número de líneas que entran a la superficie es igual al número de líneas que salen. O sea, vamos a tener entonces que esto implica que el flujo total, ¿cuánto es, Luis Esteban? El filtro. O sí me perdí. ¿Qué dijimos aquí? Una ecuación fundamental que habíamos dicho. ¿Qué dice aquí? El flujo neto. Ajá, pero léala toda. Sí, bueno, es que se marca ahí, pero no veo. Las líneas de campo saliendo son menos las líneas de campo entrando, es igual al flujo neto. Ajá, entonces ¿cuánto vale el flujo aquí en cada una de estas superficies? No sé, ¿Cuántas líneas entran en esta superficie, por ejemplo? ¿en cuál de las dos? La Una, primera, dos, tres, cuatro y cinco, ¿verdad? ¿Y salen? 5. Exactamente, entonces el flujo neto es... No sé qué me está preguntando, pero bueno. 0, profe. Exactamente cero, ¿verdad? Ah, Las líneas de campo saliendo menos las líneas de campo entrando es igual al flujo neto. Entonces el flujo total es cero. Y además es lógico porque no tiene carga en su interior. Entonces, en general, vamos a tener que si tenemos nuestra carga aquí, ¿verdad? Tenemos nuestra carga aquí y tenemos una superficie arbitraria, cualquiera, alrededor de ella, ¿verdad? Entonces, vamos a llamarla S. Entonces, para esta superficie S, esto implica que el flujo eléctrico que atraviesa S es igual a Q entre epsilon 0. Si lo que tenemos es una superficie cualquiera, igual, esférica,
circular, elipsoidal, lo como ustedes quieran. Si tenemos esto, y en esa superficie tenemos cargas positivas y negativas, digamos que tenemos más Q, otra más Q por aquí, otra más Q por aquí, otra más Q por aquí, ¿verdad? Y tenemos también cargas negativas, entonces tenemos menos Q por aquí, menos Q por aquí, menos Q por aquí, menos Q por aquí. ¿Verdad? Entonces, en este caso, la lógica nos dice que entonces sumamos cada uno de los campos, entonces, y dividimos entre epsilon 0, entonces, cada carga contribuye, ¿verdad? Entonces, si esta es la superficie 2, entonces el flujo en la superficie 2 va a ser la sumatoria de las Q positivas menos la sumatoria de las Q negativas entre epsilon 0. Y si tenemos una superficie 3 sin carga dentro, entonces esto implica que el flujo en la superficie 3 es ¿cuánto, Jason? Un 0. Exactamente. ¿Por qué, Jason? ¿Y por qué no tiene ninguna carga dentro? Es correcto, muy bien, gracias. Entonces, de aquí podemos ya deducir la ley de Gauss. Entonces, esto implica que I, el flujo eléctrico, que es igual a la integral de E punto dA, es igual a la Q encerrada entre epsilon 0. Entonces decimos, esto que está aquí es la ley de Gauss. La cual dice que el flujo eléctrico total a través de una superficie cerrada es igual a la carga eléctrica total, o sea, la neta, dentro de la superficie dividida por epsilon 0. Ok, son las 1:57, entonces vamos a detenernos aquí para hacer la pausa. Y volvemos, yo les aviso por WhatsApp cuando volvemos, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Y de momento todo bien, profe. Ok, Luis Esteban, ¿tiene alguna pregunta? Todo claro, profe, todo claro. Bueno, Kevin. Claro, profe. ¿Por qué vinieron tan pocos alumnos hoy a clases? ¿Qué es lo que pasa? ¿Solo 7? 6.
¿Qué pasa? ¿Alguien sabe? Ni idea, la verdad. Se Bueno, huevaron por el examen, seguro. ok. Bueno, entonces, apenas grabe la clase, vuelvo a arrancar la 2. Nos vemos.